Muy buenas noches. He preparado esta videocápsula para tratar un tema del que he recibido varias consultas y es el de la planificación de la calidad en la planeación de la calidad o en el plan de la calidad. Sabemos que la planificación tiene que ver básicamente con lo que hemos llamado las premisas del plan, es decir, en qué nos vamos a basar para hacer el plan. Vamos a describir cómo vamos a hacer esa planificación, cómo vamos a hacer ese plan. Y para eso lo primero que hemos identificado como factor de éxito en la calidad es poder cumplir con los requerimientos de los interesados en el proyecto que ya hemos trabajado en planes anteriores y que ya hemos identificado en planes anteriores. Claramente, lo que buscamos es asegurar ese cumplimiento para tener éxito y sabemos que eso es lo que nos permite este estándar del PMI lograr, a diferencia de no aplicar el estándar o aplicar otros estándares. Y es que podemos garantizar el éxito del proyecto a partir del cumplimiento con los requerimientos establecidos por nuestros interesados, básicamente por los usuarios, clientes internos, clientes externos, identificando las normas de calidad del producto o servicio final y de los componentes del producto o servicio que vamos a trabajar durante el proyecto. Entonces, si vamos a trabajar cualquier, por ejemplo, proyecto de telecomunicaciones que tenga que ver con infraestructura, pues los componentes de esta infraestructura, cables, servidores, hardware, cualquiera de los elementos que podamos identificar y que deba cumplir con un estándar o que identifiquemos un estándar o norma que ese elemento pueda o deba cumplir, pues simplemente lo vamos a establecer como una lista de estándares de nuestros componentes para el proyecto y con esa lista vamos a partir, de esa lista vamos a partir como la información relevante de las premisas de la calidad. Entonces, en los proyectos de infraestructura, en un plan de negocio, en un producto nuevo, donde conocemos los componentes para llegar al producto o servicio y podamos identificar los estándares o normas que estos componentes deben cumplir, pues simplemente vamos a hacer un registro, una lista de estos estándares y es nuestro punto de partida, nuestra base para poder proseguir con el plan de la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos identificado unos estándares y a esos estándares le podemos asignar o relacionar unas métricas que podemos medir, con la que podemos sacar probablemente un índice o un indicador y que podemos tener una meta para ese estándar a cumplir, ¿sí? Es decir, en el caso, por ejemplo, de un elemento, por ejemplo, un tubo. Si estamos hablando de un tubo de 2 pulgadas, pues es un tubo que tiene que tener 2 pulgadas de diámetro, más o menos el 5%. ¿Sí? No podemos usar uno de 4, de 10 o de 12, porque seguramente vamos a desperdiciar recursos y aparte no va a estar de acuerdo a lo que necesitamos para el proyecto. Esto para poner un ejemplo concreto y físico del tema. Si estamos hablando de un servidor, estamos hablando de, por ejemplo, rapidez de procesamiento del servidor, especificaciones del mismo servidor o computador, temas de memoria RAM, temas de memoria y de velocidad de procesamiento, el procesador, el tipo de procesador, a cuántos megahertz, todo ese tipo de cosas podemos identificarlas y podemos establecer un estándar que debemos cumplir, una norma, la métrica y la meta, ¿sí? Si podemos llegar más allá a un indicador o índice, todavía mejor, y le ponemos también una meta. Y con esa meta, con ese indicador, con esa norma, con esa métrica, vamos a lograr luego el aseguramiento y el control de la calidad. Esa es la gran importancia que tiene la identificación de estándares en la planificación de la calidad como premisa. Si tenemos un tema de software donde no es tan fácil hacer temas de normas para los componentes, o identificar normas para los componentes, probablemente podamos trabajar algunas normas como por ejemplo de ITIL o como por ejemplo de redundancias o cosas de ese estilo, pero probablemente tendremos que identificar
unos estándares o a partir de unas metas, identificar unos estándares que nosotros mismos vamos a desarrollar, que nosotros probablemente vamos a escribir, vamos a asociar la métrica, la meta y el indicador para poder cumplir nosotros con ese estándar que nosotros mismos hemos desarrollado y que permitirá cumplir con el requerimiento del cliente final. Entonces puedo estar en dos escenarios, uno donde tengo componentes que tienen normas ya o estándares ya relacionados con sus métricas e indicadores, o componentes que no tienen estándares o métricas relacionados y donde yo puedo hacer el diseño de esas normas, de esas métricas y de esos indicadores para lograr finalmente la satisfacción de los requerimientos de nuestro cliente final. Debo tener como producto de esto una identificación de estándares, de producto, componentes, de elementos, componentes del producto o servicio, pero no puedo olvidar, adicionalmente a esto, las normas de empresa. La norma ISO 9000 o la norma ICONTEC que cumple la empresa está dentro de las normas que yo debo identificar para cumplir y donde debo establecer unos métricas, indicadores y metas para poder realizar la verificación de que sí la estoy cumpliendo. Y por el otro lado, si tengo algunas normas para los procesos, aparte de las de empresa, normas para procesos, debo cumplir con esas normas para procesos. Entonces tengo las de empresa, las de productos componentes o elementos componentes del producto o servicio del proyecto, y adicionalmente tengo la de procesos si digamos hay lugar a identificar esas normas para este proyecto y para esta empresa en la que estamos trabajando. Espero que esto les haya aclarado un poco el tema de las premisas y el por qué se identifican las normas y para qué. Y finalmente el producto final es una lista de normas con sus métricas, con sus indicadores cuando haya lugar y con sus metas. Y con eso tenemos la premisa fundamental del plan de la calidad. Espero que les sirva. Nos vemos en una cápsula posterior donde trataremos otros temas del plan de calidad. Gracias.